Hola Gaby, bueno, buenas tardes para vos, buenas tardes para todos los oyentes. La verdad que un gusto poder estar al aire hoy acá en la radio. Bueno, después de que lamentablemente el jueves pasado, bueno, por motivos de fuerza mayor, no pudimos empezar. Y bueno, eh, el programa lo vamos a hacer entre cuatro, en realidad. Va a estar vos, Gaby, y después hay, bueno, hay dos chicas más que, bueno, no sé qué está pasando, que no nos pudimos conectar, pero bueno, por ahí se conectan un poquito más tarde bueno, o el próximo programa, para que sea también... ¿Están entrando? Ah, no. Da. Sí, 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 perfecto, sí, 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 habrán tenido algún problema porque estuvimos hablando. Bueno, no, bueno, porque la idea de hacerlo de el mismo, el nombre del programa, Tu Astrología, ¿no? La idea es hacer es un poco ir a la esencia de lo que es, desde mi punto de vista, la astrología, ¿no? Que es básicamente interpretación, ¿no? O sea, cuando hablamos de astrología estamos hablando de eh, interpretar, de poder ver, eh, no solamente, normalmente cuando hacemos astrología profesional, ¿no? Uno en una entrevista, lo que tiene, el instrumento que tiene, normalmente es una carta astral, a veces también una revolución solar, pero con eso solo, no es que yo mirando una carta astral, una revolución solar, yo puedo describir a una persona sin conocerla, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente por esto que decíamos, ¿no? Por la importancia que tiene la interpretación en la astrología, ¿no? Eh, y esto es muy importante porque cada persona, y esto antes de empezar a hablar de nada de astrología, siempre está en un contexto sociocultural, educativo, histórico, que por lo tanto los temas que están señalados en un astral siempre van a tener que ser vistos en ese contexto, ¿no? O sea, si la persona es una persona que, vamos a suponer, no sé, hizo primer grado, nada más, supongamos, tiene ese nivel de educación, y otra persona que tiene dos títulos universitarios. Bueno, las cosas que uno va a ver en la carta astral de una persona en la otra son distintas, aunque sean las mismas, ¿no? Por ejemplo, en astrología existen los signos y existen las casas. ¿M? Las casas, cada casa astrológica es un conjunto de temas. Y está la casa 3 que es un poco para seguir un poco con este ejemplo y ver la importancia que tiene la interpretación y la interacción en astrología, ¿no? La casa 3 tiene que ver, que es la casa que corresponde al signo de Géminis, que tiene mucho que ver con lo que es el desarrollo intelectual, la escritura, pongámosle, el pensamiento, todo esto que tiene que ver con los medios de comunicación, digamos, toda la expresión. Ahora, eso no va a ser lo mismo en una persona, como dábamos el ejemplo recién, que tiene dos títulos universitarios o otra persona que eh, tiene primer grado. O sea, eso hay que interpretarlo en ese contexto social, cultural e histórico y ver qué significa eso en esa persona, en ese contexto, ¿no? Por lo tanto, esto es una cosa muy, muy importante porque si a la astrología la sacamos de este marco de interpretación y de interacción, es como que un poco le vaciamos un poco el sentido y la terminamos volviendo, como a veces ocurre, en un conjunto de juicios, digamos, o frases hechas, ¿no? Por ejemplo, vos sos de tal signo, sos así o sos asá, cuando en verdad no siempre es así, ¿no? Porque cuando hablamos de los signos, esto es muy interesante, sobre todo aquellos que conozcan la astrología, pero que también conozcan de otras cosas, como puede ser el calendario maya.
el ejemplo del calendario maya, porque lo mismo se puede decir de la astrología, ¿no? Normalmente se habla de cuando tal sello, creo que se dicen los sellos, está en sombra y cuando está en luz, ¿no? O sea, entonces, muchas veces asociamos, cuando hablamos de los signos en astrología, asociamos ciertas características de los signos. Por ejemplo, no sé, voy a tomar no, pero digo cosas que a veces las escucho y que a veces me quedo pensando, ¿no? Por ejemplo, el signo de Aries sí son personas que son muy demasiado prepotentes o agresivas. Bueno, pero eso en realidad no es una característica del signo de Aries, por tomar este ejemplo. O puede ser una característica de ese signo en sombra, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje que nos tiene que dejar la astrología o para qué nos sirve la astrología? Es para, primero, conocer que nosotros estamos llamados a desarrollar las características positivas, no en sombra de cada signo. O sea, si yo tengo si yo desarrollo, digamos, o expreso, no digo desarrollo, porque si yo expreso solamente las características negativas de un signo, no estoy desarrollando ese signo, digamos, porque aparte no tiene ningún esfuerzo. O sea, si supongamos el ejemplo del signo de Capricornio, que muchas veces está asociado con el autoritarismo, con el trabajo obsesivo. Bueno, pero esas no son las características. Esas son características de un signo Capricornio mal desarrollado, ¿no? Y acá viene un tema importante, ¿no? Porque a mí me gusta pensar la astrología, ¿no? Como el camino de la virtud, ¿no? Es decir, ¿qué significa el camino de la virtud? O sea, normalmente cuando nosotros, a ver, cuando nosotros decimos yo soy de tal signo o yo soy de tal otro, normalmente lo que estamos diciendo es yo tengo el sol en ese signo. Por ejemplo, si yo digo yo soy de Aries, yo soy de Tauro, yo soy de Géminis, significa que yo tengo el sol en ese signo, ¿no? Ahora, acá hay un tema que muchas veces está bueno también aclararlo un poco, porque en realidad que uno tenga el sol en un determinado signo no significa que uno es de ese signo. El sol lo que nos está marcando es esto que decía recién, ¿no? El camino de la virtud, ¿no? Eh, y qué significa o qué quiero expresar yo con esta idea del camino de la virtud, ¿no? Eh, es decir, nosotros estamos llamados a desarrollar las características de ese sol en ese signo. Es decir, estamos llamados a desarrollar las características positivas, ¿no? De ese signo. Por ejemplo, si tomamos en el caso que para tomar un ejemplo que tomábamos recién, en el caso de Aries, que muchas veces dice, no, la gente de Aries es así, suelen ser agresiva, muy impulsivo, no te pasan por arriba. Bueno, esas no son las características de Aries, o sea, o por lo menos no son las características de Aries a las cuales estamos llamados a desarrollar. O sea, si yo, siendo el Sol en Aries, expreso en un primer plano esas características, de alguna manera no transité el camino de la virtud del cual marca la astrología. Por ejemplo, en el caso de Aries, ¿no? Si yo tuviera que decir cuáles son, digamos, un sol en Aries, ¿qué está llamado a desarrollar? Bueno, está llamado a desarrollar la iniciativa, el liderazgo, no sé, la autonomía, los dones de mandos, el idealismo, pero todo de forma positiva, no de una forma violenta ni agresiva, ¿no? Si en mí sale la agresividad, significa que yo no estoy desarrollando, digamos, correctamente mi sol. O sea, a lo que quiero llegar es a que cuando nosotros decimos yo tengo el sol en un determinado signo, es justamente eso, es un desafío que tenemos. No tenemos nada asegurado, ¿no? Podemos pasarnos la vida y las características de nuestro signo, bien, gracias. O sea, entonces de acá volvemos un poco a lo anterior. ¿Sí? Estamos llamados, o sea, por eso ahí es interesante volver un poco a lo que es
a lo que decíamos al principio de la astrología como interpretación y como interacción, ¿no? Porque, ¿cuál sería la función de un astrólogo, digamos, ¿no? De un astrólogo, digamos, profesional que desarrolla su tarea correctamente? Bueno, a ver, es decirte, a ver, vos tenés un sol en determinado signo, eh, contarte cuáles son las características, las positivas de ese signo, contarte también cuáles son las características negativas de ese signo, o como se dice en el calendario maya, en sombra, ¿no? De ese signo, y, y de ahí uno empezar a transitar ese camino. A ver, tampoco, y eso lo vamos a ir hablando hoy, seguramente en los próximos programas, ¿no? Una carta astral no es que nos dice, bueno, a ver, vos tenés el sol en tal signo, entonces estás llamado a desarrollar estas características, como por ejemplo decíamos en el signo de Aries, iniciativa, liderazgo, el tones de mando, capacidad para inspirar a otros. A ver, ¿cómo hago yo para desarrollar eso, digamos? ¿No? Bueno, la carta astral es un mapa que de alguna manera nos va marcando el camino. O sea, porque ¿qué pasa? ¿Con qué nos encontramos en una carta astral? En una carta astral nos encontramos con un dibujo, digamos, que para el que no sabe nada, es un dibujo bastante complejo, donde hay muchos símbolos y hay muchas flechas, rayas. Pero ¿qué pasa? Cada uno de esos símbolos representan planetas, en la mayoría de los casos, pero también en otros casos representan como si fueran puntos matemáticos que se calculan que no existen, que después vamos a hablar de eso, como son el nodo norte, el iris, la parte de la fortuna, etcétera, ¿no? Hay otros más, estos son los más importantes. Ahora, ¿qué significa? La ubicación de todos estos elementos en una carta astral, de alguna manera nos va a decir, bueno, a ver, ¿qué herramientas nos dio la vida? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir para poder desarrollar ese sol en ese signo? ¿Sí? Entonces, de ahí viene lo que es el camino, de ahí viene lo que es el camino de la virtud. Y después uno también, pensando un poco en eso, uno puede pensar, pero bueno, a ver, yo en astrología, desde un punto de vista astrológico, está bien, estamos diciendo que el Sol está ubicado en un lugar que nos marca un camino, un camino a desarrollar, eh, un montón de potencialidades, un montón de pistas de indicios que tenemos y que los podemos tomar o no, digamos, o los deberíamos tomar para desarrollar este camino, pero hay algo en la astrología que, digamos, de alguna manera, yo ya traigo, es decir, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Porque es- a veces tenemos tan metido esto de que vos sos de tal cosa y vos sos así. Y muchas veces pasa, seguramente a vos, Gaby, te habrá pasado. Dos personas que son de un mismo signo que son muy distintas. No, te habrá pasado, lo vemos siempre, ¿no? Esto pasa mucho, ¿no? Mucha gente no cree en la astrología por eso. Bueno, eh, a ver, el Sol es un solo elemento entre, no sé, 15, 20 elementos más o menos, o más que podemos encontrar en una carta, ¿no? Entonces, por lo tanto, eh, la posición de un elemento no puede determinar la personalidad de alguien. Ahora, sin embargo, cuando hablamos de cosas que ya tenemos adquiridas, ya tenemos dentro, ¿no? Cosas con las cuales ya venimos, en ese caso, por ahí, de lo que sí habría que hablar es más, no tanto del Sol, sino de la Luna, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué es la Luna en la astrología? En la astrología la Luna a ver, la Luna al principio sería, y por eso la Luna es una posición que normalmente mucha gente no conoce. O sea, mucha gente le pregunta, ¿y vos dónde tenés tu Luna? A ver, por lo menos en qué signo tenés tu Luna. Y mucha gente no lo conoce. Esto es muy importante porque la Luna sí podría llegar a ser aquel elemento, aquella característica que sí, que ya la tenemos y que no la tenemos que desarrollar. Y que por el contrario, de alguna manera podríamos decir que a lo largo de nuestra vida lo que tenemos que ir haciendo es tratar de ir desapegándonos un poquito de esa luna
y perfeccionando. ¿Por qué? Porque la luna básicamente, ¿qué es lo que representa? La luna representa el hogar, el entorno en el cual fuimos criados, eh, la relación con nuestra madre o digamos, aquellos o aquellas personas que cumplieron el rol de nuestra madre. ¿Eh? Muchas veces puede ser un padre, ¿no? Porque, digamos, si la madre por alguna razón no está presente y quien me crió a mí fue mi padre o otro, un vecino, un familiar, bueno, esa persona va a ser mi madre, ¿no? O sea, cuando hablamos de la madre siempre no hay que caer en el rol de la madre, la mujer, porque muchas veces la madre no existe, ¿no? Pero bueno, y ese, o sea, eso que está representado por la luna es, y que la luna también está ubicada en un signo, ¿no? Entonces, ahí cuando nosotros, y esto es muy interesante cuando uno, con las entrevistas astrológicas, uno va hablando con la gente, uno empieza a indagar y yo con el tiempo me fui dando cuenta, a pesar de que uno ya lo había leído, ya lo sabía desde un punto de vista teórico, pero después cuando uno lo empieza a, a ver en la realidad, ¿no? Con las entrevistas, con el trabajo como astrólogo, digamos, ¿no? Eh, uno ahí saca la conclusión de que lo que sí realmente traemos es la luna. O sea, es decir, si nosotros nos ponemos a entrevistar personas, digamos, ¿no? De acuerdo a su personalidad, la tratamos de asociar a un signo, ¿no? Bueno, eh, normalmente lo que nos va a pasar es que si nosotros le preguntamos a esa persona cuál es su luna, y después vamos a hablar un poco de las características de las lunas, pero cuál es su luna y qué características tiene esa luna, normalmente ahí no falla. No nos va a pasar eso de que, y bueno, que nos puede pasar con el sol. Bueno, tal persona es de tal, tiene el sol en tal signo y es de una manera, pero hay otras personas que tienen el mismo sol y son muy distintas, que eso pasa mucho, por esto que hablábamos de que el sol es el camino de la virtud, es algo que hay que desarrollar, pero no pasa con la luna, porque la luna es como un cassette que tenemos metido con el cual vinimos. De alguna manera la luna es como si fuera una especie de un piloto automático que tenemos, ¿no? Una especie de programa que de alguna manera es con lo que venimos, con lo que sabemos. Pero ahora, y eso está buenísimo. Pero ahora, ¿cuál es el problema, digamos, de la luna? Bueno, perfecto. Eh, es muy útil para los primeros años de vida, supongamos la niñez, el comienzo de la adolescencia. Pero ¿qué pasa cuando, qué sé yo ya soy adulto y todavía me sigo manejando con los programas de la luna, digamos, ¿no? Bueno, eso, y ahora volvemos un poquito a lo que hablábamos antes del camino a la virtud, ¿no? De alguna manera, yo, digamos, estaría mostrando desde un punto de vista astrológico, de lo que sería la evolución de la persona desde el punto de vista astrológico, cierta postergación, porque, a ver, si yo, siendo adulto, todavía me manejo con esos principios de mi luna, de alguna manera me está indicando que el sol, que era todo aquello que tenía que desarrollar, el camino de la virtud, de alguna manera, bien, gracias, no está, ¿no? Y lo mismo de otros, podemos hablar de otros elementos que vienen después, digamos, que son, digamos, como posteriores a esto que podemos hablar, como puede ser el nodo norte. Pero digo, entonces, a ver, la Luna es un programa de, de supervivencia, de piloto automático. La Luna es un conjunto de comportamientos al cual yo inevitablemente, en cualquier momento de la vida, voy a recurrir casi de manera inconscientemente, sin darme cuenta, por ejemplo, cuando esté en una situación de estrés, en una situación de incertidumbre. Eh, ¿Por qué? Porque es como mi comportamiento más rudimentario, es como yo decía antes, ¿no? El piloto automático, ¿no? Lo básico, las herramientas que tengo a mano, lo que sé. Esto lo sé, mejor malo conocido que bueno por conocer, vendría a ser, ¿no? Pero bueno, la idea es, a medida que uno va creciendo, desarrollándose, ir incorporando otras herramientas que nos ofrece la astrología y que de alguna manera están pensados como para trascender, pero no para abandonar, para trascender, para integrar esa luna. Es decir, bueno, yo ahora, yo soy adulto,
y he desarrollado características de mi Sol, la Luna sigue estando y la Luna va a estar siempre porque, de nuevo, ¿no? En momentos de incertidumbre, de no sé qué hacer, o lo que sea, de desesperación, inevitablemente se va a poner en marcha y es bueno que sea así. Y es bueno que sea así. Entonces, porque en astrología existen como dos formas, grandes formas de verlo, ¿no? O sea, una astrología más personal, por llamarlo de una manera, ¿no? Y una astrología más ligada a los países, a la astropolítica también, ¿no? Que lo que hacen es ir viendo, digamos, la posición de los planetas por los distintos signos, ¿no? Por ejemplo, si yo me fijo ahora por ejemplo, yo acá, delante mío tengo un mapa del cielo en este momento. Y bueno, por ejemplo, ¿qué veo? Que Saturno está en el signo de Piscis, que Plutón está en Capricornio, qué sé yo, que Mercurio está en Sagitario, etcétera, 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 ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, a ver, que Mercurio en este momento esté en Sagitario significa esto, esto y esto, que, que Saturno en este momento esté en Piscis significa esto, esto y esto, para el mundo, o sea, como las energías para el mundo, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo quiero bajar esto a nivel personal? O sea, está bien decir, a ver, bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La luna en este momento está en Capricornio. Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? La luna en Capricornio, ¿no? ¿Qué sería la luna en Capricornio? Bueno, como que, a ver, como que, a ver, lo que decíamos recién, ¿no? La luna es como eh, aquello esencial nuestro, ¿no? Como que de alguna manera es como que nos está indicando cierta... Y aparte, la luna en Capricornio es un poco, una posición un poco rara para la luna porque eh, a la luna la rige el signo de Cáncer, que es el opuesto a Capricornio, que tiene que ver con el hogar, la casa, lo nuestro, también la interioridad, ¿no? Tanto la casa 4 como Cáncer son signos muy espirituales, ¿no? Y, y Capricornio es como lo opuesto, es salir afuera, la imagen, ¿no? El hacer negocios, el relacionarse, como muy lo opuesto a esto, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, entonces, que la luna esté en Capricornio significa que yo, digamos, a nivel personal yo lo bajo, ¿no? Eh, ¿Significa que eso lo tengo que aplicar para mi vida? O sea que cuando hago cuando miro el cielo hoy y veo esos astros en esos signos, ¿eso significa que eso es para mí? Bueno, no, en absoluto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros observamos una carta astral, y ustedes habrán visto que los que hayan visto una carta astral es como una rueda y en el medio hay como si fueran unas, no sé si vos lo has visto, Gaby, son como diagonales que se cruzan, que son como si fueran porciones de una pizza, digamos, ¿no? No sé si los has visto vos. Sí. Eh, claro, bueno, esas porciones, esos espacios se llaman las casas. Entonces, que la luna está en un signo, que vos me que en este momento, mira, la luna está en tal signo, o tal planeta está en tal signo. Para mí eso, si yo no lo puedo bajar en qué casa yo tengo, por ejemplo, en este momento la luna está más o menos en 25 grados de Capricornio, en este momento. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que eso me sirva para mí? Bueno, yo tengo que ver en qué casa de mi carta natal yo tengo los 25 grados de Capricornio. Que la luna esté en 25 grados de Capricornio puede significar que para mí esa sea la casa 5, que para vos sea la casa 1, que para otro sea la casa 10, para otro la casa 3 o lo que sea. ¿Y qué son las casas? Las casas son como si fueran una lista de temas, ¿no? En los cuales esa luna va a afectar. Por lo tanto, si vos la tenés, si en tu carta natal los 25 grados de Capricornio están en la casa 1, bueno, a vos te va a afectar en la casa 1. Si en mi caso está en la casa 8, bueno, en mi caso va a afectar los temas de casa 8. Y los temas de cada casa son diferentes. Entonces, por eso, decir que porque tal planeta está en tal signo, eh,
a todos nos va a ocurrir más o menos lo mismo, bueno, eso es una cosa, es bastante impreciso y a veces genera confusiones. Lo que hay que hacer en ese caso es ver en qué punto exacto del signo está el planeta y de ahí ver en qué casa yo tengo esa posición en la carta. Yo igual, Gaby, también quiero aprovechar ahora que estamos hablando de esto para cualquier persona que quiera preguntar, digamos, ahora o después del programa. No sé si querés, yo les puedo dar una página web mía donde ahí ustedes pueden contactarme vía WhatsApp o vía Instagram o incluso a través de un formulario de contacto donde ustedes me pueden dejar los datos y yo les respondo cualquier duda que tengan con todo gusto. O sea, la página es astroastrología.com.ar. Astroastrología.com.ar. O sea, de ahí me escriben ahí y yo les respondo, porque por ahí muchos que están escuchando no saben en dónde tienen la luna, o sea, en qué posición está en este momento, de acuerdo a los tránsitos actuales. ¿Sí? Eso es algo que yo con mucho gusto. Bueno, hablamos de los planetas que se van moviendo. Estos son lo que se llaman los tránsitos astrológicos, ¿no? O sea, ¿qué significan los tránsitos, no? Bueno, la misma palabra lo dice, ¿no? Un tránsito es algo que se mueve, ¿no? Y los planetas se están moviendo y cada planeta tiene su velocidad de movimiento, lo cual a veces es un tema bastante importante, ¿no? Porque, a ver, si nosotros pensamos, por ejemplo, cuánto tarda la Luna en dar la vuelta a la Tierra, no sé, tarda un mes, menos de 30 días. ¿Cuánto tarda Plutón en dar la vuelta a la Tierra? No sé, 250 y pico de años, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Porque los tránsitos a nosotros nos afectan mucho, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo vamos a tomar el caso actual, ¿no? Por ejemplo, en este momento tenemos a Plutón que está más o menos en 29 grados y algo de Capricornio, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo mi Sol más o menos en ese lugar, en 29 grados, en 29 grados. ¿Qué significa 29 grados de Capricornio? O sea, cada signo son 30 grados. O sea, si yo tengo mi Sol en 29 grados de Capricornio, muy probablemente voy a estar cumpliendo años para el 18, 19 o 20 de enero, ¿no? Por los últimos días de Capricornio, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo mi Sol, supongo, yo tengo mi Sol en 29 grados de Capricornio y Plutón transitando más en 29 grados y pico de Capricornio. Bueno, acá hay un tema muy interesante porque cuando un planeta transita por donde tenemos nuestro Sol, es como que el Sol es como que somos nosotros, ¿no? Y los planetas son como cosas que están dando vueltas, ¿no? Ahora, cuando viene Plutón y pasa por arriba mío, por decirlo de una manera, ¿no? Porque literalmente en la carta astral vos lo ves tu Sol y arriba ves al planeta. Significa que ciertas energías o lo que ese planeta representa me va a afectar a mí. O sea, y no solamente eso, también hay que ver la velocidad de tránsito de un planeta, porque como decíamos recién, Plutón tarda en dar la vuelta al Sol 250 y pico de años. La Luna tarda 28 días, fíjense la diferencia. Ahora, esto es re importante, porque ¿de qué nos está hablando? Significa que cuando yo tengo a Plutón, que ya se acerca a mi Sol, y va a pasar por arriba de mi Sol, y después va a seguir un poquito más, bueno, por ello estoy en esa situación varios años, ¿no? Porque al ser un planeta que tiene un tránsito tan lento, ya por ejemplo, ya un año antes, 2 años antes está en 28 grados de Capricornio, después al año siguiente está en 29, al año siguiente está en 30, al año siguiente está en un grado del signo siguiente. Ahora, durante todos esos años, esos 4 o 5 años, yo tuve la influencia de ese planeta sobre mi Sol, o sea, es decir, la energía plutónica. Y vamos a hablar puntualmente de Plutón, ya que estamos, ¿no? Plutón es un planeta que nos habla
del cambio, de la transformación, ¿no? Después, al final del programa, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito de la salida de Plutón de Capricornio y la entrada de Plutón en Acuario, que es muy interesante. Pero eso lo dejamos para después. ¿Qué significa? Que estas características de la transformación, del cambio, de la subversión de las cosas, o sea, ¿no? Es como que de alguna manera el efecto de Plutón sobre mi personalidad, ¿no? Es que de alguna manera Plutón me va a casi diría a obligar a cambiar, a cambiar de una manera por las buenas o por las malas muchas veces, ¿no? O sea, muchas veces cuando tenemos un tránsito de Plutón sobre nuestro Sol o una oposición, que sería más o menos lo mismo, pero bueno, eso después lo hablamos, yo estoy obligado a, de alguna manera, escuchar lo que ese planeta tiene para decirme, ¿no? Y hacerlo. O sea, muchas veces cuando ocurren estos tránsitos, y a veces son periodos largos, ¿no? Porque estábamos hablando de que ya ese plan, desde que se acerca hasta que pasa, hasta que sigue, son 4 o 5 años. Es muy importante porque entonces ese tránsito va a tener un efecto en mí que va a llevar un tiempo, que va a empezar un día y por ahí 5 años después todavía sigo con ese tránsito. Ahora, si el planeta que transita es otro, vamos a suponer un planeta como Mercurio, que no recuerdo ahora cuántos años, pero Mercurio es un planeta que está mucho más cercano al Sol, o sea, un tránsito de Mercurio una vuelta alrededor del Sol de Mercurio debe durar, no sé, no quiero decir una barbaridad, pero durará, no sé, eh, 1 año, 2 años, algo así. No, la verdad que no me acuerdo bien. Pero, ¿qué significa eso? Que cuando Mercurio pasa por mi Sol, pasa rápido, porque se mueve rápido. Entonces, bueno, las características de Mercurio, ¿cuáles son las características de Mercurio? Bueno, un poco esto que estamos haciendo ahora, ¿no? La comunicación, la palabra, el pensamiento, ¿no? Hablábamos un poco al principio, ¿no? Bueno, significa que de alguna manera esas características o esas energías de alguna manera van a llegar a mí y yo las tengo que tomar. Pero ¿qué pasa? Hay planetas y planetas, ¿no? O sea, Mercurio es un planeta que de alguna manera, o Mercurio, o Venus, o otros planetas, ¿no? Son planetas que de alguna manera, primero tienen un tránsito un poco tiempo, ¿no? Pero al mismo tiempo hay planetas y planetas. Por ejemplo, un planeta como Plutón o un planeta como Saturno, que después también vamos a hablar, son planetas como que tienen una energía más densa. Es como que de alguna manera cuando, cuando ellos transitan por encima de nuestro Sol, por donde estamos ubicados nosotros, es como que de alguna manera nos hacen sentir que están pasando. Es decir, es como que de alguna manera la vida nos pone ante situaciones en las cuales vamos a tener que accionar. Si no, vamos a tener problemas o nos vamos a sentir postergados de alguna manera. Hay otros planetas, como en el caso de Mercurio, Venus, Neptuno, que por ahí no nos obligan tanto al cambio. ¿Sí? Esto es un tema que lo vamos a ir desarrollando con los programas, ¿no? Pero eh, planetas como Saturno, como Plutón, como Urano, son planetas que hay que estar muy atentos cuando están transitando, tanto sea en conjunción con nuestro Sol o también en oposición a nuestro Sol. O sea, entonces, todo esto lo digo porque quizás alguien que está escuchando dice, sí, pero yo no sé en dónde tengo ubicado, vos me estás diciendo que Plutón está acá, que Urano está allá, pero yo no tengo idea en qué grado. Bueno, para responder esa pregunta, como ya les dije, se comunican conmigo y enseguida yo les doy esa ubicación, pero a lo que tenemos que prestar atención es que cuando hablamos de tránsitos y cuando nos dicen, no, porque ahora tal planeta entró en tal signo, bueno, ¿yo dónde tengo mi Sol? ¿Está en ese signo? ¿Sí o no? Si está en ese signo, bueno, atención porque ese planeta puede llegar a tener un tránsito sobre mi Sol y eso sí va a generar o me va a poner a mí frente a la obligación, sobre todo si se trata de Plutón, Saturno, Urano, a la obligación de hacer ciertos cambios. ¿Sí? Y que si no los hago de alguna manera, no es que, no es que o sea, no pasa nada si no lo hago, pero o sea, no pasa nada entre comillas, pasa algo porque de alguna manera es la vida, de alguna manera me pone esa situación para que yo realmente haga esos cambios y que, por ejemplo, en el caso de Plutón, ¿cómo se expresa? ¿Qué siente uno cuando tiene un tránsito de Plutón sobre su Sol, por ejemplo? Bueno, uno lo que puede llegar a sentir es como cierta presión, como cierta cosa como presión al cambio. Es decir,
yo por ahí me siento medio como que hay algo que no me cierra, como que necesito como cierta sensación de asfixia. O también esto se puede manifestar a partir de cosas que hacen otras personas, ¿no? Otras personas de alguna manera, qué sé yo, por ejemplo, me echan del trabajo o me peleo con gente, con amigos de toda la vida, cambios radicales, ¿sí? Ahora, fíjense qué interesante es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ayer me peleé con un amigo de toda la vida, después me pasó esto que es rarísimo. Qué interesante sería en esos momentos de la vida, a ver qué tránsitos estoy teniendo, a ver qué está pasando, a ver, no ser un tránsito de Plutón sobre mi Sol o un tránsito de Plutón por alguna casa, porque ese poder de transformación que tiene Plutón sobre mi Sol también lo tiene sobre una casa. O sea, si Plutón está transitando por Capricornio en 29 grados, si yo tengo en esa posición de Capricornio en 29 grados la casa, no sé, la casa 4, que tiene que ver con justamente con el hogar donde vivo, esas cosas, bueno, eso va a significar que es muy probable que durante todo ese tránsito de Plutón por mi casa, yo sienta la necesidad o me pasen cosas, a veces desgracias pueden ser, que me obliguen a hacer cambios que tengan que ver con eso, ya sea mudarme, no sé, o vivir con otras personas en la misma casa, o cambios fuertes que tengan que ver con esa área. ¿Sí? Entonces, acá podemos ver otro tema, y un poco lo que decía vos, Gaby, antes, ¿no? El tema de la visión personal. O sea, es muy importante cuando escuchamos hablar de tránsitos, cuando decimos tal planeta está en tal lugar, bueno, pero ¿qué tengo yo ahí? ¿Dónde está mi sol? ¿Qué casa tengo yo? Para entender un poco y además poder empezar a asociar. Es decir, pero claro, a ver, yo estoy, en este momento estoy, en alguna manera, estoy teniendo un tránsito de Plutón sobre mi sol. Bueno, de alguna manera puedo contextualizar, ¿no? Muchas de las cosas que me pueden estar pasando y no vivirlas como una desgracia. Es decir, sabemos que Plutón es un agente de cambio de transformación importante y está transitando nada más y nada menos que sobre mi sol. Entonces, a ver, estos cambios bruscos que estoy teniendo, que no los entiendo, que me pierdo, bueno, a ver, entendamos que un poco pasa por ahí, puede pasar por ahí. Entonces, ahí está bueno, ahí está muy bueno la astrología, porque la astrología no es que nos va a dar, no estoy diciendo con eso que nos tenemos que resignar a las cosas, porque también esas cosas que pasan por ahí no tienen que ver con Plutón, tienen que ver con cosas que hacemos mal nosotros. Pero digo, ahí viene algo que la astrología nos puede dar y que el astrólogo por ahí debe ofrecer, sobre todo porque uno muchas veces tiene consultas que son para saber cuál es la carta astral de uno, pero también muchas veces las consultas tienen que ver con, me está pasando tal cosa, no la entiendo, o me pasa esto, o aquello, no sé qué hacer. Bueno, a ver, ¿sobre qué área, sobre qué tema? Bueno, tiene que ver con mi casa, por ejemplo. Bueno, entonces ahí lo que podemos hacer es ver qué está pasando en este momento con los tránsitos y ver qué está pasando en tu casa 4, que tiene que ver con mi hogar, con mi casa, con mis padres, con mis hijos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la astrología en este momento? Y acá viene bien lo de tu astrología. Te da herramientas a vos para que puedas decir, puede haber una lógica, digamos, puede haber cuando todas estas cosas que yo no logro entender, pero ojo, porque por ahí desde esta lógica yo las puedo entender. Y no es que me resigno, sino que las entiendo y a su vez también puedo observar todo el mapa astral, porque también voy a tener un montón de planetas en otros lugares y puntos en otros lugares que me van a estar hablando de herramientas que tengo, de potenciales que yo tengo. Y que esos potenciales no están ahí por casualidad, están ahí justamente para darnos las herramientas para superar las crisis que eventualmente tenemos ahora. O sea, no es que Plutón va a pasar por nuestro Sol y nos va a destruir y nosotros no nos va a dejar de qué agarrar. No, siempre tenemos de qué agarrarnos. ¿Mm? Esa es la idea, ¿no? Por eso esta idea o sea, de la astrología como un sistema de interpretación
global, completo, ¿no? Entonces, siempre por eso es importante pensar en la astrología como un sistema, ¿sí? Y esta idea de camino de la virtud, o sea, ¿qué es el camino de la virtud? Es poder tomar todas las herramientas que yo tengo para con eso, digamos, que las crisis no sean crisis, sean oportunidades. Se aplica esta frase que a veces, a muchos no me gustan las frases hechas, pero a veces tiene mucha sabiduría, que es, no hay mal que para bien no venga. Entonces, de alguna manera, en la astrología lo tenemos que ver así. Ese mal, ese mal es un desafío que de alguna manera por ahí nos está diciendo, che, pero escúchame, vos tenés, por ejemplo, vamos a pensar en un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que una persona tiene a Mercurio en cualquier signo, no importa, en su casa 10, por ejemplo. Vamos a suponer esto, ¿no? Yo agarro la carta y veo, tenés a Mercurio en casa 10. ¿Qué significa Mercurio en casa 10? Hablo aparte de este ejemplo porque tiene mucho que ver con esto que estamos haciendo ahora de la radio, de la comunicación, ¿no? Mercurio, que habíamos dicho que era el planeta de la comunicación, del escribir, de la intelectualidad. Y la casa 10, ¿qué tiene que ver? Bueno, entre otras cosas tiene que ver con el trabajo, la profesión. Bueno, una persona que tiene un Mercurio en casa 10 es una persona que está llamada a trabajar, digamos, incluso a ganar plata, a vivir de eso, de la palabra, de su capacidad intelectual. Bueno, ¿y qué pasa si yo tengo... O sea, vos lo ves y vamos a suponer que una persona que nunca hizo nada, que no habla con nadie, que no le interesa nada, vamos a suponer que de esto que acabo de decir, cero. Esto yo se lo digo porque pasa mucho. Bueno, no es casual que estas crisis, que estos tránsitos, entre comillas, traumáticos, de alguna manera nos ponen contra la espada y la pared. Y nos dice, a ver, la salida ahí es que vos actives esto. ¿Y qué es eso? Por ejemplo, un Mercurio en casa 10, que hasta ahora nunca lo usaste. Siempre sos callado, nunca te interesó nada, nunca te interesó leer, nunca te interesó hablar, nunca te interesó expresarte. Cuando vos estás llamado con un Mercurio en casa 10 a ser, digamos, un profesional de la palabra, digamos, ¿no? Entonces, justamente, entonces, esas crisis, esos tránsitos, de nuevo, y repito, entre comillas, traumáticos, esas crisis, entre comillas crisis, que es verdad, son oportunidades para empezar a activar todas estas herramientas que tenemos, porque todos los planetas están ubicados en un lugar y nos hablan de eso, Mercurio en casa 10, o sea, lo mismo podemos decir de todos los planetas, que eso después con los distintos programas lo vamos a ir hablando, ¿no? Y ahí vuelvo un poco a lo que decíamos un poco al principio, el camino a la virtud. La astrología es despertar. El astrólogo, ¿qué función debe cumplir? Es decirte a vos, consultante, que tenés que o sea, tomar el toro por las astas y iniciar el camino a la virtud. ¿Y cómo? Bueno, viendo la ubicación. La carta te lo está diciendo, la ubicación de todos los planetas y qué representa y qué potenciales tenés. Por ejemplo, este de Mercurio en casa 1 es 1, por ejemplo. Entonces, y no esperar que venga una crisis que nos tire todo abajo, o por ejemplo, una crisis de tipo plutoniana, ¿no? Porque las crisis tipo plutoniana, como yo le decía, que hay planetas que son como un poquito, que te dan un poquito más de margen y otros que no. Bueno, quizás un tránsito de Plutón no te da mucho margen. ¿Y qué pasa? Si yo llegué, eso ocurre en una etapa de mi vida en la cual yo no desarrollé pocas o ninguna de estas virtudes que tengo, bueno, de alguna manera Plutón me va a agarrar el cogote y me va a decir, che, ¿vos qué estuviste haciendo hasta ahora? Ahora, esto no significa que ya está, perdimos la vida. No, 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 que lo tenemos que hacer ahora. Lo vamos a tener que hacer de una manera rápida, atolondrada, dándonos cuenta, pero digamos, ahí mismo nosotros tenemos la solución. O sea, podemos ver al mismo tiempo el problema, pero al mismo tiempo podemos ver la solución. ¿Sí? Entonces, es muy importante esto digamos, de no esperar. Entonces, el astrólogo, la astrología, y puntualmente el astrólogo, sobre todo cuando, es muy interesante cuando viene algún consultante que es muy joven, ¿no? Que por ahí uno le habla de cosas que
que le parecen chino básico, ¿no? Que a mí me ha pasado, que se me queda mirando, y, pero ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, yo te lo tengo que decir porque esto lo tenés. Es decir, y está bueno que, aunque ahora lo descartes, porque tenés 15 años, sabés lo que lo tenés. ¿Por qué? Porque por ahí después vas a tener 40 años y te olvidaste que lo tenés y algo te va a pasar. O sea, vos vas a estar, vos resulta que tenés ese Mercurio en casa 10, por ejemplo, pero resulta que vos toda tu vida, o hasta los 40, 40 y pico, te dedicaste a otra cosa que no tiene nada que ver. Bueno, de alguna manera estos tránsitos te van a marcar crisis para que vayas por donde tenés que ir, porque ese es tu camino de la virtud, que está claramente marcado. Con el correr de con los programas vamos a ir hablando qué significa cada planeta, qué significa cada casa. Bueno, quiero de nuevo dar el dato para cualquiera que escuche el programa y que quiera hacer cualquier consulta totalmente sin cargo de ningún tipo de nada. Me preguntan, yo con todo gusto, de cualquier duda que me quieran de dónde, ubicación de su luna, se meten en la página mía, que la repito, es astroastrología.com.ar, ahí están el WhatsApp, el Instagram, un formulario de contacto, y me ponen ahí del programa o lo que sea, y con todo gusto yo les doy la información para que puedan conocer un poquito más y lo puedan poner en práctica. Están Paula y Luz, que son dos chicas amigas que no sé qué pasó, bueno, habrán tenido algún problema que hoy no se pudieron conectar, pero la idea es que ellas estén, así que con ellas vamos a ir también hablando todas estas consultas, que bueno, también es la idea también de que vayan surgiendo preguntas y que sea todo este modelo de interpretación que está muy ligado al diálogo, ¿no? Es muy importante en la astrología el diálogo. Así que bueno, si querés, ya cerramos ¿querés cerrar con ese tema con el tema de Spinetta? ¿Querés cerrar?